Saludos amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767 con sede central en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy vamos a estar viendo el módulo 1, lección 7, bajo el título Atesorando para ti mismo. Pensamiento central: el Evangelio es una experiencia profunda y continua. Atesorando para ti mismo. San Pablo habla fuertemente en contra de aquellos que, confiando en su nacionalidad, creen ser mejor que los gentiles. Romanos capítulo 2, verso 17, versos 27 al 29. El mensaje es claro: la salvación es personal y va más allá de una raza, una institución o un sistema religioso. La ley de la justicia divina decreta que es el hombre con sus acciones quien acumula y atesora para sí. En la balanza apostólica se pone tanto la recompensa e inmortalidad como la ira y el justo juicio de Dios, para que toda boca se cierre. El problema con el que trata el apóstol Pablo aquí tiene que ver con aquellas personas que se justifican a sí mismas sin tener en cuenta la justicia de Dios. Unos, por ser judíos, creían estar justificados por un sistema de sacrificios. Los otros, por ser gentiles y no tener ley que quebrantar, se creían igual o mejor. La falta de temor o respeto hacia la ley eterna, la ley de vida, la ley del equilibrio, la ley de justicia, había hecho que las personas actuaran sin pensar responsablemente acerca de las consecuencias de sus acciones. Recuerdo cuando por primera vez hablé con mi padre sobre el mensaje de salvación. En aquel momento él dijo: ¿y salvación de qué? Yo soy católico y no le ando haciendo mal a nadie. Vivo mejor que muchos que están metidos en la iglesia. Yo no necesito de eso. Mi iglesia es la única que salva. Esta es una situación en la que la persona cree en una enseñanza y no siente que sea necesario hacer absolutamente nada, porque todo ya está hecho. Ante esta misma frialdad se encontraba el apóstol Pablo a la hora de tratar tanto con judíos como gentiles. ¿Quién es mejor y quién es peor? ¿Es mejor estar como los gentiles sin ley o como los judíos bajo la ley? El apóstol Pablo aclara cuál es su posición con respecto a los judíos y a los gentiles. En Romanos capítulo 3, verso 18, él dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Temor viene del griego phobos, que significa respeto. Significa temor. Los diferentes comentadores bíblicos hacen notar que los judíos de aquel entonces, al creerse justificados bajo el sistema de ofrendas y sacrificios, no mostraban un verdadero interés por conocer a su Dios. No había temor en los judíos, tampoco lo había en los gentiles. Unos se creían protegidos por un sistema religioso y los otros, al no tener ningún sistema, igualmente se sentían bien. Romanos capítulo 3, verso 9 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
tanto los que tenían la ley como los que no la tenían, igualmente habían sido declarados bajo pecado, de tal manera que no había excusa alguna. Es por esta razón que el apóstol Pablo da a conocer que el propósito de la ley dada a los judíos tenía como finalidad señalar a través del mandamiento la necesidad de alcanzar la gracia y la salvación que viene por medio de la fe. Romanos capítulo 3, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol Pablo habla de la bondad de Dios. Es una bondad que había hecho que el mandamiento, que su paciencia y su benignidad les estaba guiando a ellos hacia un arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que puede ser traducido como reversión, reforma, dar la vuelta. El Señor estaba buscando cómo revertir, cómo reformar, cómo transformar, cómo cambiar, cómo darle la vuelta al mundo judío y al mundo gentil. Él estaba queriendo reconciliarnos, acercarnos a Él, pero tanto los unos como los otros se habían vuelto fríos e indiferentes. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, escuche, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos hablando aquí precisamente bajo el título Atesorando para ti mismo. Aquí el apóstol les dice, ustedes están atesorando, están acumulando, están guardando, están almacenando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La benignidad de Dios señalaba a su pueblo la dirección correcta. Tanto el que acepta como el que rechaza el evangelio del equilibrio y de la justicia estarán acumulando o atesorando para sí. Sigue diciendo Romanos capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí el apóstol es claro en decir, ustedes con sus acciones encuentran vida eterna en aquellos que perseveran en buscar hacer el bien. Aquellos que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad tendrán como paga o recompensa. Pero aquellos que ignoran la justicia de Dios, aquellos que no responden y no obedecen a su amor, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Recordamos nuevamente que Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras. ¿Y qué es lo que atesoramos? Sigue diciendo el 6, atesoramos vida eterna. O el verso 8, o atesoramos ira y enojo. O sea, el creyente acumula con su respuesta al evangelio y con sus acciones tanto lo uno como lo otro.
Y digo el creyente, porque en estos tiempos todos de una forma u otra dicen creer. Pero la gran mayoría están como los judíos, indiferentes, o como los gentiles, sin ningún interés de acercarse y de conocer al Padre de las luces. Romanos 2:11 sigue diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice, Dios, escuche, Dios no tiene favoritos. ¿Sí? Porque Dios no hace acepción de personas, dice Dios no tiene favoritos. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los judíos y a los gentiles. No crean ustedes que porque están bajo la ley son intocables, porque su corazón está lejos. Tampoco crean los gentiles porque están fuera de la ley son intocables, porque también sus corazones eran fríos e indiferentes. Y en ese sentido el apóstol le dice, Dios no tiene favoritos. Dios no es un Dios de razas. Dios es un padre. Y como padre quería acercarse a sus hijos y quería que sus hijos respondieran a su amor. Entonces algunos acumulaban vida eterna, pero otros acumulaban ira y enojo. Por eso dice en Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Y por qué el judío y por qué el griego? Porque Dios no tiene favoritos. El apóstol Pablo le revela, no es cuestión de sangre, no es cuestión de raza, no es cuestión de nación, no. Aquí este es el Dios de todos. Y este Dios de todos quiere que cada uno se acerque y le conozca a Él de una forma cercana. Entonces, vuelve otra vez a mencionar los dos lados. El verso 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí lo que estamos viendo es atesorando para sí mismo. ¿Cómo atesoramos? ¿Cómo guardamos? ¿Cómo acumulamos? ¿Cómo almacenamos bien y gloria para nuestras vidas? O como la persona, si es indiferente y alejado y solamente descansa en un sistema religioso y no en una experiencia viva, está acumulando tribulación y angustia. El judío primeramente y también el griego, dice el apóstol Pablo, porque Dios no tiene favoritos en cuanto a nacionalidades, o Dios no hace acepción de personas. La cuenta de ahorros del cielo. 1 Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Este pasaje es glorioso, porque este pasaje nos está hablando precisamente de lo que trata Romanos en cuanto a atesorar. Atesorando. Aquí la palabra atesorando también significa acumulando, almacenando, poniendo sobre. Sí, estamos poniendo, estamos acumulando su gloria, su riqueza, su majestad, su sabiduría, su conocimiento, su luz, su verdad, su justicia. Abrazamos la gracia y la bondad de Dios, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y cuando dice para lo porvenir, está hablando para los días venideros. Aquí lo que está diciendo el apóstol es, ustedes pueden almacenar, guardar, acumular
Todo esto bueno para ustedes mismos, para que cuando viene el día en que lo necesiten, tengan suficientes recursos, tengan suficiente tesoro para lo porvenir. Sí, es como cuando usted tiene una cuenta de ahorros y usted dice, bueno, necesito algo, voy a ir al banco, voy a sacar porque algo he guardado. Precisamente esto es lo que habla, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Qué importante es tener un buen fundamento. Y sigue diciendo que echen mano de la vida eterna. La vida eterna es la vida plena, es la vida máxima, es la vida completa. Y el apóstol dice, ustedes pueden echar mano, o sea, cuando ustedes necesiten, tienen que extender su mano y tomar de esta vida plena. ¿Y cómo? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es interesante cómo se nos habla de atesorar. Sí, porque Jesús habló sobre atesorar. En Lucas capítulo 12, verso 15, vea lo que dice. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, y no rico para con Dios. Aquí es donde está la clave, en que nuestro tesoro y nuestra riqueza sean para con Dios, porque cuando está el reino primero, entonces lo demás viene a ser añadido. El problema que tenía este hombre es que en primer lugar tenía avaricia. Avaricia es cuando yo tengo más de lo que necesito, o sea, porque me sobreabunda y entonces yo tengo más, pero ¿qué hago con ese más? Lo dejo que se pierda porque no lo quiero compartir. Entonces este hombre en su pensamiento decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, ¿sí? Mis y mi aparece en esta parábola 1, 2, 3, 4 veces. Porque él solamente pensaba en sí mismo, en aquella sobreabundancia. Él tenía avaricia y solamente pensaba en mis frutos. ¿Dónde guardar mis frutos? Guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Y sí, era él yo, solamente él. Este hombre era rico, pero no era rico para con Dios. Es muy importante atesorar, sí, es muy importante, como dice Pablo a Timoteo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, pero con buen fundamento. El hombre de esta parábola no tenía un buen fundamento. 1 Timoteo 6:17 dice, el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Vean un dato interesante. Esta frase, todas las cosas, aparece 36 veces en las cartas de Pablo. Así, todas las cosas. Y aparece en el Nuevo Testamento 100 veces. Todas las cosas. Porque Dios quiere darnos todas las cosas. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que quiere que atesoremos para sí un muy buen fundamento para lo porvenir y que estemos preparados para que lo que sea que venga tengamos suficiente guardado, almacenado, acumulado, atesorado en él. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que quiere que atesoremos con un buen fundamento, sabiendo que aquellos que hacen el bien acumulan, atesoran, alcanzan. Romanos 2:7.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios no quiere que suframos pérdida. Él quiere que acumulemos. Él quiere que atesoremos. Él quiere que caminemos siempre en bendición. Que tengamos un muy buen fundamento para lo porvenir. Que no caigamos en aquel engaño, en aquel sistema religioso judío, ni en aquella indiferencia de los gentiles. Unos porque se creían que estaban protegidos por un pacto y sentían que no tenían necesidad de Dios. Otros porque no tenían pacto ni tenían ley que quebrantar, también eran indiferentes y fríos ante Dios. El Evangelio es un evangelio de experiencia. Es un evangelio de acercamiento. Es un evangelio de unidad. Es un evangelio de luz. Es un evangelio de bendición.